Fernández Noroña, quédese con nosotros en la señal de Canal de Congreso. Damas y caballeros, el Senado de la República, Casa del Federalismo Mexicano, les da la más cordial bienvenida a esta antigua sede, la célebre casona de Xicoténcatl, donde llevaremos a cabo el protocolario acto inaugural de la segunda edición del Congreso Panamericano Ciudad de México 2025, convocado por la senadora Reina Celeste Asensio Ortega en coordinación con David Adler y Giorgio Jackson, representantes del Congreso Panamericano. Para dar inicio, permítanme presentarles a nuestro honorable presidium, conformado por nuestras autoridades y distinguidos invitados de las diversas delegaciones internacionales que hoy nos acompañan. Senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muy honorable señor Luis Redondo, presidente del Congreso de Honduras. Senadora Celeste Asensio, integrante de la 66ª legislatura. Diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Maestra Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Federal. Honorable señor Colin Jordan, diputado y ministro de Trabajo de Bermudas. Licenciado Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia de México. Honorable señor Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Colombia. Licenciado Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México. Señora Delia Ramírez, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Para dar inicio a nuestros trabajos, invitamos respetuosamente al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, haga uso de la palabra. Deja, pongo ese. Ok. Me tomaron un poco en frío porque me habían dicho que intervendría al final. Muy bienvenidos y bienvenidas todas las personas que asisten a este encuentro. Saludo a todas las personas integrantes del presidium, a la secretaria Alicia Bárcenas, al coordinador de asesores Jesús Ramírez, a el diputado Luis Redondo de Honduras, a Colin Jordan, a mis compañeros legisladores, legisladoras, Dolores Padierna, a Celeste Asensio, a Alejandro Encinas, a Delia Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos todos, espero no haber omitido a ninguno. Este encuentro se da en condiciones muy importantes. México está viviendo, su pueblo, el mejor momento de su politización y de su conciencia, en un proceso creciente de fortalecimiento de la democracia, que el pasado 1 de junio somos el primer pueblo del mundo en elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras integrantes del Poder Judicial. Una hazaña realizada por nuestro pueblo. Y en ese marco, que pudiera ser y es muy positivo, también se da en un momento, lo veníamos comentando informalmente, de un ascenso del fascismo, de un ascenso impresionante, donde pueblos de diferentes lugares del mundo han elegido por voto universal, secreto y directo a gobiernos fascistas,
gobiernos no solo de extrema derecha, sino terriblemente violatorios de derechos humanos. Y yo quiero hablar de las dos caras más importantes que veo en este momento. Una es la persecución a las personas migrantes en Estados Unidos. Una persecución injusta, infame, incorrecta, donde solo por ser migrante y solo por tu color de piel o por tu nacionalidad eres perseguido. Personas que llevan décadas trabajando duramente en los Estados Unidos, que aportan con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país, son perseguidas. Son no solo encarceladas, sino enviadas a una cárcel que desde después de la Segunda Guerra Mundial están prohibidas, como es el Alcatraz Alligator o el Alcatraz de los Caimanes. Se duele el gobierno de Estados Unidos del consumo de drogas, pero yo no he visto una sola redada como la que hacen contra los migrantes que se desarrolle contra las personas que venden drogas en Estados Unidos. Es una situación verdaderamente dramática y de mucha indignación, sobre todo para todas las personas migrantes en general, pero para nosotros, en especial para nuestros hermanos y hermanas migrantes mexicanos y mexicanas. La otra cara brutal del fascismo que estamos viviendo en este momento y que yo invito a romper el silencio es en el enorme sufrimiento que está siendo infligido al pueblo de Palestina. Es inconcebible que en pleno siglo XXI esté sucediendo ante nuestros ojos semejante barbarie. Estamos viendo cómo asesinan a población civil, cómo han asesinado a más de 20,000 niños y niñas, a más de 20,000 mujeres, a hombres y mujeres de todas las edades, cómo han destruido escuelas, hospitales, mezquitas, iglesias, lugares que son sagrados para la gente. Yo soy ateo, pienso que no hay ningún ser sobrenatural y que cuando me muera me chupa la bruja y se acabó y no hay nada más. Y entiendo perfectamente que una iglesia y una mezquita es un lugar sagrado que no debe tocarse. Han sido destruidos. La última iglesia católica en pie fue destruida hace pocos días. La iglesia que el Papa Francisco hablaba una vez a la semana para saber la situación en que estaba. Han sido atacados los campamentos de refugiados. Y la parte, si se puede, más brutal, más infame, con más sevicia, es matar de hambre. No es un eufemismo. Matar de hambre a niños y niñas ante nuestros ojos, en un nivel de crueldad inconcebible, en una determinación del Estado de Israel de expulsar o liquidar al pueblo palestino para apropiarse de su territorio. Eso no debe tolerarse, eso no debe continuar. Debemos romper el silencio, debemos alzar la voz, debemos decir basta a esa. No es una guerra, porque el pueblo palestino no está armado. El pueblo palestino está inerme, sufriendo esta bárbara agresión y esta cara más monstruosa del fascismo. Así es que yo percibo que hay un riesgo muy grande, que las fuerzas democráticas de izquierda tienen que avanzar en su unidad, en su conciencia, en su solidaridad, porque además nos aplican exactamente los mismos esquemas en todos los lugares donde los gobiernos democráticos, populares, comprometidos con el pueblo, están en pie. Yo creo que es evidente que en el caso de Palestina, la solución es la que se ha acordado en la ONU, 2 estados, el Estado palestino, el Estado de Israel, y espero que este enorme sufrimiento que está siendo sometido el pueblo palestino acabe con el reconocimiento del
Estado palestino, de su independencia, de su soberanía y su derecho a existir en libertad y en coexistencia pacífica con todos los países vecinos, incluido Israel. En este marco se da esta reunión, con muchos otros problemas, con muchas otras dificultades, y desde México les decimos bienvenidas y bienvenidos a su casa. Bienvenidos y bienvenidas a un país de hombres y mujeres libres. Bienvenidos al lugar donde en México manda el pueblo de México y nadie más. Termino reiterando la bienvenida y deseándole larga vida a los pueblos libres y a las izquierdas unidas del mundo. Muchas gracias por su atención. Tiene ahora el uso de la palabra el muy honorable señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras. Hoy, 1 de agosto de 2025, estar en este lugar, en la casona Xicotencal o Chicotencal. Gracias, presidente. Un emblemático monumento histórico, político, que evolucionó de colegio jesuita a hospital, sede legislativa y hoy centro cultural vibrante, que representa la memoria política de México y fomenta el acceso a la cultura en el pleno corazón de Ciudad de México. Señoras y señores, presidente, estimados colegas parlamentarios y parlamentarias, autoridades anfitrionas, a los miembros organizadores y precursores del Congreso Panamericano, de esta segunda reunión del Congreso Panamericano, amigos y amigas de todo el continente. Es un honor representar a nuestro país, Honduras, junto a dos destacados congresistas de mi país que me acompañan, como lo es la congresista Silvia Ayala, que está aquí entre nosotros, y el congresista Ramón Barrios, a quien le brindo también un fuerte aplauso. En esta segunda edición del Congreso Panamericano, y hacerlo en una tierra con tanta historia, dignidad y fuerza como lo es México, como lo ha sido México y como lo que está demostrando también México en este momento. De igual forma, en la actualidad ostento la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, el Caribe y México. Agradezco profundamente al Senado de la República, al pueblo mexicano por su calidez y su hospitalidad. Nos encontramos reunidos con un propósito que nos convoca como generación: construir un hemisferio donde la democracia no solo sea una forma de gobierno, sino una forma de vida, donde la igualdad no sea promesa, sino una experiencia tangible, donde la prosperidad no sea un privilegio de unos pocos, sino el derecho de todas las personas. Los desafíos que enfrentamos son comunes: la desigualdad, el autoritarismo disfrazado de legalidad, el cambio climático, la migración forzada, el crimen organizado, la implementación de modelos electorales del narcotráfico, la desinformación y la pérdida de confianza en las instituciones. Pero también compartimos una responsabilidad: actuar con visión histórica y con el coraje de transformar, y por eso estamos aquí. Desde nuestras asambleas nacionales debemos trabajar para que los parlamentos sean motores de esperanza,
y no muros de indiferencia. Debemos legislar con los pies en la tierra y la mirada en el futuro, conscientes de que lo que decidimos hoy tendrá consecuencias duraderas para millones de personas que se encuentran representadas a través de muchos de nosotros en este salón. La democracia se define con la participación ciudadana, pero también con justicia social. No hay democracia real en una sociedad donde reina la exclusión, donde la voz de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las juventudes y de las minorías es sistemáticamente silenciada. No hay soberanía sin dignidad, no hay prosperidad sin equidad, no hay paz duradera sin la solidaridad entre los pueblos. Y son estos encuentros los que nos permiten estrechar lazos para que la solidaridad se pueda fortalecer. Hoy, desde esta antigua sede del Senado mexicano, hacemos un llamado respetuoso para que este Congreso Panamericano sea, además de un espacio de diálogo, un punto de inflexión. Que la Declaración de la Ciudad de México no sea solo una síntesis de intenciones, sino una hoja de ruta legislativa con compromisos concretos que llevemos de regreso a nuestros países. La integración panamericana no debe ser una consigna romántica, sino una real estrategia política. Porque solos, cada uno de nuestros países, podemos resistir, sí, pero juntos podemos avanzar. Es hora de poner en marcha mecanismos de cooperación parlamentaria permanentes, de impulsar iniciativas legislativas conjuntas y de construir puentes donde otros insisten en levantar muros. Compañeras y compañeros, en un mundo marcado por la creciente fragmentación geopolítica y la transición hacia un orden multipolar, donde la guerra de Ucrania persiste, donde Gaza es bombardeada impunemente y la migración se criminaliza al punto de encerrar a humanos en cárceles rodeadas de caimanes como si fueran campos de concentración a plena luz del día frente a nuestros ojos. Se vuelve urgente repensar nuestra agenda hemisférica desde la dignidad y desde los derechos humanos. La democracia está siendo erosionada por la manipulación digital y los intereses transnacionales. La igualdad se convierte en una deuda pendiente en medio de un sistema global que normaliza la exclusión. La prosperidad es secuestrada por aranceles injustos, extorsión económica y tratados que benefician solo a unos cuantos, mientras la sustentabilidad queda relegada ante el extractivismo voraz que ignora la emergencia climática. La soberanía de nuestras naciones es constantemente desafiada por presiones externas disfrazadas de cooperación y la solidaridad es más necesaria que nunca. Se ve sustituida por muros, xenofobia y el olvido, y muchas veces la indiferencia. Por eso este Congreso Panamericano no es un evento más, es una responsabilidad histórica construir desde nuestros parlamentos una agenda común que defienda la vida, la justicia, el bien común de nuestros pueblos. Este Congreso no termina este 3 de agosto, en unos días. En cada parlamento donde regresemos con ideas que aquí compartimos, comienza en cada ley que propongamos, en cada alianza que tejamos y en cada decisión que tomemos con la mirada puesta en el bien común y no en los intereses de turno, el bien común para toda América. Que nuestra presencia aquí sea un acto de compromiso, de conciencia y de causa, porque el futuro de nuestras naciones no se escribe solo con palabras, sino con decisiones valientes. Muchas gracias a todos. Que viva la democracia panamericana, que viva la hermandad de nuestros pueblos y que viva el Congreso Panamericano. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de la doctora Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal.
Muy buenos días a todas, a todos. Qué alegría estar en esta gran casona de Xicoténcatl. Muchas gracias, senador. Realmente un honor que usted nos reciba personalmente. Saludo con mucho cariño a todas las colegas que nos acompañan en el presidium, a Celeste, a Reina Celeste, que ha sido fundamental en la organización de este evento, a los colegas que nos acompañan de otros países, de Colombia, de Barbados, a Honduras, por supuesto, muchas gracias, y a mis compañeros de México. Hace un año en Bogotá, el presidente Gustavo Petro inauguró la primera edición de este Congreso Panamericano y logró así entonces que se inicie un ciclo. Y esta es la segunda edición de este ciclo. Y es muy importante porque este es un lugar donde los actores progresistas de nuestra región podamos expresarnos, podamos construir nuevamente y ocupemos un espacio ante los desafíos que nos ocupan en esta hora crucial. Tenemos unos desafíos que ya se han dicho aquí y yo, por supuesto, hoy encargada del medio ambiente, veo con mayor claridad el gran desafío del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad, de la desigualdad, de la pobreza, de la migración, de la crisis de paz, de democracia que estamos enfrentando en el mundo de hoy. Reciban entonces un muy fraterno saludo en esta gran casona y sé que ayer ustedes tuvieron la oportunidad de reunirse con nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que además nos sentimos muy orgullosas las mujeres porque es la primera mujer en 200 años que encabeza nuestra nación. Y eso es maravilloso. Y sobre todo porque, como ella bien dice, no llegó sola. Llegamos todas. Y es muy importante porque además Claudia Sheinbaum representa verdaderamente los valores que nos han planteado los organizadores de este evento, que son solidaridad entre los pueblos, soberanía entre las naciones, y yo agregaría soberanía del pueblo, porque ella está siempre cerca del pueblo. Como se dice aquí en México, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y eso es precisamente lo que nosotros hoy ofrecemos en esta gran nación mexicana, y les damos la bienvenida a los más de 60 legisladores, actores que están llegando de varias naciones de América del Norte, Central, de Sudamérica, del Caribe. Qué gusto que nos acompañe Colombia, precisamente Honduras, nos acompaña Barbados, por lo menos en este podio, pero sé que en el público hay muchos más representantes de nuestra región. Y desde luego quiero saludar muy especialmente a la senadora Reina Celeste, porque ella ha sido crucial en la organización de este evento y en este lugar tan hermoso, senador Fernández Noroña, en donde lo que yo creo es que este es un lugar que hoy refleja la participación de las fuerzas políticas regionales en esta amplia convocatoria de los movimientos progresistas que nos llena de esperanza. Yo quiero saludar muy especialmente a Giorgio Jackson, no sé dónde está, pero por ahí está. ¿Dónde está Giorgio? Giorgio. Y David Adler. David, o sea, uno en cada extremo. Porque Giorgio Jackson y David Adler han sido los grandes organizadores y convocantes también de este evento progresista. Y yo creo que lo que estamos buscando todos los progresistas, nos basamos en los principios y propuestas de igualdad. Lo que tenemos que vencer en el progresismo es la cultura del privilegio. Tenemos que descartar la cultura del privilegio y acercarnos cada vez más a una cultura de la igualdad. Eso es lo que nos convoca, eso es lo que nos tiene aquí. Y por eso es tan relevante lo que vamos a hacer estos días, hoy, mañana, el domingo, el lunes, porque todos ante nuestros ojos vemos que es urgente construir una oportunidad, una opción viable de carácter político y económico en nuestros pueblos. Hay una derechización, eso es lo que está pasando en el mundo, la derechización. Por lo tanto, nosotros tenemos que traer alternativas democráticas para que volvamos a tener la oportunidad de que se gobierne y donde el poder, donde los que llegan al poder no se sirvan de él, sino que sirvan a sus pueblos. Por eso aquí en México esto es muy importante y es, yo diría, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dejaron.
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por el bien de todos, primero el pobres. Entonces, son estos temas los que nos convocan en México y porque estamos viviendo un cambio de época, esa es la verdad. Bien lo decía el senador Fernández Noroña, o sea, estamos viviendo una época de enorme incertidumbre donde no sabemos bien qué es lo que va a pasar al día siguiente y creo que esto nos tiene que convocar a los progresistas porque en este cambio de época estamos también sufriendo lo que la hegemonía neoliberal nos dejó, un modelo extractivista que socializa pérdidas, que privatiza ganancias, pero que también ha ido demostrando su fracaso palpable y por lo tanto sabemos que en el mundo se presentan cada vez tasas más altas de desigualdad y de pobreza, sobre todo en aquellas instancias donde se está promoviendo este modelo neoliberal. También es cierto que han vuelto las carreras armamentistas. En lugar de irnos hacia el desarrollo, nos hemos ido a la militarización y que la guerra ha regresado a la geopolítica internacional. Y como bien lo dijo también el senador, es absolutamente, yo diría, impensable el genocidio en Gaza, es una tragedia de nuestra civilización, no solamente en el Medio Oriente, es una tragedia del mundo entero y no podemos permanecer indiferentes. También la devastación del medio ambiente está avanzando y esto ha traído algo desde mi punto de vista muy complejo y es la frustración y el descontento y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir porque hay descontento, claro, porque hay propuestas que, por ejemplo, privilegios que niegan derechos y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que recobrar y que las instituciones vuelvan a recuperar legitimidad. Por eso hoy México se empeña en construir una alternativa emancipadora, porque nuestra patria realmente se está fundando en el humanismo mexicano, que es producto de nuestra historia milenaria, ni duda cabe, y es una doctrina de convivencia que busca la prosperidad de las personas. El humanismo mexicano está guiando nuestro proyecto de transformación, la construcción de una sociedad justa, igualitaria, fraterna. Y este gobierno humanista de México plantea una política de economía moral que garantice una distribución equitativa del ingreso, el respeto al medio ambiente y sabe que la paz no descansa en la fuerza, sino en el derecho, en el diálogo y tiene la consigna, por supuesto, de ser eficaz. Y nuestro gobierno y el anterior de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, donde se instala en el país la cuarta transformación, se han logrado resultados. No son solo palabras, se ha logrado sacar de la pobreza a más de 9.5 millones de personas, se ha logrado subir el salario mínimo por primera vez en 40 años a 114%. De verdad que eso es impresionante, porque es el salario digno lo que realmente puede sacar de la pobreza. Y creo que hemos tomado en este gobierno y en el anterior acciones inéditas. A nivel constitucional se han reconocido los derechos de los pueblos indígenas, de las poblaciones afromexicanas y garantizando además la participación política y la igualdad de las mujeres. Eso es lo principal. Tenemos una Secretaría de las Mujeres, tenemos una política de las mujeres y esto ha quedado ya de manifiesto en nuestra Carta Magna que ya nadie lo podrá arrebatar en el futuro. Y estas premisas se basan también en que es indispensable que digamos alto y fuerte que debemos garantizar los derechos y la inclusión de las mujeres. Pronto va a haber en México, aquí en agosto, la Conferencia Regional Ministerial de las Políticas de las Mujeres. Y es muy importante porque el tema central de esa conferencia es la sociedad del cuidado. Los progresistas tenemos que ir hasta la sociedad del cuidado, una sociedad que proteja a los viejos, que proteja a los niños, los viejos, nuestro legado, nuestro pasado, a los niños, nuestro futuro, a nuestras sociedades contemporáneas, a las mujeres, a los hombres, al planeta, a los migrantes, querida compañera. Así es de que creo que estamos ante un cambio, yo diría hermoso, y desde mi perspectiva
también tengo que decir que no puede haber justicia social sin justicia ambiental. Así es que eso es lo que estamos luchando en este momento. Y voy cerrando para decirles que América Latina y el Caribe es nuestra región natural, es nuestra casa. Yo sé que este es un congreso panamericano, Giorgio, David, lo cual les agradezco mucho, pero América Latina es lo nuestro. Y el Caribe, my dear, Barbados is here. Así es que eso para nosotros es muy importante, porque son ustedes, América Latina y el Caribe, un referente del cual queremos seguir construyendo. Y por supuesto, a nivel panamericano, qué duda cabe. Y digo esto porque la verdad es que nuestro mundo hoy nos ofrece un paisaje que a veces nos desola el alma, ¿no? Las ciudadanas de nuestros pueblos a veces encuentran poco optimismo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué está pasando? En México no. En México creo que somos un país con mucho optimismo porque tenemos una gran presidenta y un gran liderazgo. Pero no hay duda que tenemos que irnos cada vez más a los pueblos, a los jóvenes, para que podamos realmente hacer una defensa colectiva de la dignidad humana y también de la aplicación de las normas de la ley internacional. Estamos viendo un momento en donde se imponen intereses facciosos, geopolíticos, vergonzantes, dobles estándares, a veces sin el más mínimo pudor. Hay imperio desnudo de la fuerza, que es otra forma de decir que estamos en la gran concentración del poder, de un puñado que se beneficia del status quo, de pocos privilegiados, y por eso esa es la parte que tenemos que cambiar. Así es que finalizo mis palabras recordando, como siempre, a un uruguayo maravilloso, Eduardo Galeano. Y les digo entonces que, como Galeano decía, que nos permita volver la mirada a nuestros pueblos, a los hombres y mujeres que nos han encargado conducir en su nombre, mandar obedeciendo, y decirles que ojalá seamos dignos de su desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un dedo fuera de la mano ni un diente fuera de la boca. Que ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia, la voluntad de belleza, nazca donde nazca, viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el breve mensaje del licenciado Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. Muy buenos días. Pues en primer lugar, bienvenidos a este país hermoso y que está viviendo uno de los momentos más interesantes y bellos de su historia. Y pues creo que estamos convocados aquí a reconocer la historia de quienes nos antecedieron para saber a dónde caminar hacia el futuro. Que eso es lo que hizo México ahora: recuperar su memoria, su orgullo, su dignidad, su coraje, como diría Alicia, para pensar que sí había una alternativa, que sí hay un camino diferente al proyecto de muerte que hoy se cierne sobre la humanidad, y que estamos convocados y llamados a unirnos, los mejores corazones, las mejores mentes, las personas comprometidas con una idea de una sociedad, de una humanidad en igualdad, en respeto, en dignidad, con justicia y democracia, que son palabras que solo se vuelven realidades cuando las enarbolan los pueblos, porque no basta tener un pensamiento crítico, ser capaz de resistir la muerte, la tortura, la ignominia. Hace falta también tener el coraje de poder marchar junto a otros, junto a otras, para hacer realidad los sueños
de la humanidad, los mejores sueños de la humanidad. En México estamos intentándolo a partir de la voluntad de su pueblo o de nuestro pueblo, para construir un gobierno digno que represente los mejores intereses, las mejores historias, los mejores sueños de los mexicanos, que son muchos, que vienen de largo tiempo, de sociedades milenarias que fueron destruidas por el colonialismo, que aún pervive, que hoy muestra su verdadera cara al romper las leyes internacionales, al romper el decoro, la diplomacia y los más elementales derechos y formas de convivencia. Por eso estamos convocados a unirnos, como diría Galeano, citado por Alicia, para hacer esa mano que pueda blandir la inteligencia, la voluntad, el corazón y el compromiso. Por eso no podemos ser iguales a lo que nos han presentado, al menos en los últimos 40 años del neoliberalismo, que crearon una élite, pero no solo ese 1% constituido por los dueños del dinero y de los bancos, sino que también constituyeron falsamente una élite política, una élite económica, una élite mediática que los legitimó, que los avaló, que les aplaudió sus proyectos de destrucción de la naturaleza, de privatización de los bienes de la humanidad y de la destrucción de los derechos de los pueblos, y que finalmente legalizaron el despojo en ánimos a cambio de transiciones políticas que integraron a sectores progresistas a los gobiernos, pero nunca cuestionaron o no modificaron el modelo económico, social y político. Hoy estamos llamados a tener el coraje de plantear una alternativa a la humanidad, porque el avance de la derecha y del fascismo es también un retroceso de las ideas progresistas, un retroceso de los derechos de los pueblos, y por lo tanto significa también un retroceso de la organización, de la capacidad de transformar de las sociedades. También es una derrota de la izquierda cuando la derecha avanza. Entonces tenemos que ser y pensar qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal para que eso suceda. Y tenemos que pensar qué herramientas se requieren hoy para lograr construir esa alternativa tan necesaria. Por eso, frente al desprestigio del neoliberalismo y de su proyecto centralizador, antidemocrático y hoy devastador y amenazando de los derechos de los pueblos, porque lo que estamos viendo hoy y presenciando, que debía darnos vergüenza como humanidad, es la criminalización de los latinos y los mexicanos en un país que se supone era el representante del mundo libre, y que hoy estamos presenciando la destrucción de un territorio y un pueblo en tiempo real, visto en las pantallas de toda la humanidad, como nunca había ocurrido, y también hacernos cargo de la impotencia de tener tener la rabia, el dolor y a veces llorar en silencio, porque no somos capaces de detener la barbarie. Y estamos convocados a detener la barbarie, porque no hay otros que lo puedan hacer. Y la esperanza de los pueblos también es la capacidad que tenemos, y por eso este Congreso, de juntarnos, de escucharnos, de pensar que las batallas políticas son ante todo batallas culturales, que tenemos que ser representantes de los mejores valores de la humanidad, que la corrupción debe estar desterrada de las fuerzas progresistas, los privilegios, la idea de una élite política que vive a espaldas del pueblo, en los palacios de gobierno, en las salas de los congresos, pero muy lejano de la gente que representa. La lección que hemos aprendido o que estamos aprendiendo en México es que necesitamos
trabajar, luchar junto con el pueblo, de que no hay cambios que no pueden ser reales ni profundos si no es con la gente. Entonces, una tarea no solo es hacer la reflexión con los pueblos sobre su pasado, su presente y su futuro, sino también demostrar, como es en el caso de la historia de México, lo ha demostrado una y otra vez, porque hemos sido vanguardia gracias a nuestro pueblo y a los hombres y mujeres que en los momentos decisivos han hecho lo que tenían que hacer para lograr que triunfara el sentimiento y el proyecto de la nación. Porque aquí el anticolonialismo nació también como una reivindicación popular, como la defensa de la soberanía popular, como la defensa de la justicia social. Entonces aquí no hay un proyecto político democrático sin igualdad, sin la lucha por la justicia. Por eso esta cuarta transformación ha buscado en sus raíces el pensamiento y la historia que nos haga posible avanzar hacia adelante, y que es esta historia de lucha, la defensa de la soberanía, la defensa de la libertad, de la igualdad y la defensa de lo colectivo. Porque este movimiento también, y esa es parte de las reflexiones de este Congreso, es convocarnos a constituir una comunidad. Y la comunidad es la reafirmación permanente de esa voluntad colectiva. Porque la democracia y los derechos están dados para siempre, tienen que defenderse permanentemente. Y esa fraternidad que hemos aprendido de los pueblos originarios, que hemos aprendido de la lucha obrera y la lucha popular, debe ser la simiente, la argamasa, el pegamento que nos una para poder estar a la altura del reto de la humanidad hoy en día. Por eso, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que podamos escucharnos, qué bueno que podamos unir la historia de nuestros pueblos, las dificultades que enfrentamos, porque tenemos un enemigo común y también debemos tener un proyecto común como humanidad. Y tenemos que construirlo con coraje, con decisión y con radicalidad, porque la radicalidad que está frente a nosotros del horror nos obliga a ser mejores, a ser más inteligentes, a ser más valientes y no tener miedo de decir lo que defendemos, lo que proponemos y lo que estamos construyendo. Porque ellos ya se quitaron la máscara, ya no les importa la democracia, no les importa la diplomacia, no les importa verse mal. Entonces debemos entender que es un momento de que ojalá tengamos la fuerza y la capacidad de defender lo mejor de la humanidad y como guardianes del planeta de salvaguardar la vida y las especies que nos acompañan en esta hermosa tierra. Entonces, yo creo, sean bienvenidos a conocer el sueño colectivo de los mexicanos que hoy mayoritariamente hemos avanzado en la defensa de lo mejor de nuestra historia y de nuestra tradición y de los derechos de la gente. No olvidar de dónde venimos ni a quién nos debemos. Por eso, pues qué mejor homenaje para los hombres y mujeres que luchan hoy en día, que tienen el coraje de levantar la voz, de juntarse y hacer comunidad, que este Congreso pueda lograr ese puente para crear esa unidad latinoamericana, esa unidad americana, panamericana y de la humanidad hoy tan necesaria. Frente a la estulticia y el horror y la barbarie, es la hora de los pueblos, pero también para ello necesitamos de los mejores hombres y mujeres, de todos, para lograrlo. Entonces, siéntanse bienvenidos a esta revolución democrática y popular que vive México, que con mucho orgullo les decimos, no es una tarea fácil, pero también es una tarea hermosa. Entonces, pues, bienvenidos a este reto que tenemos todos de lograr ser una alternativa para la humanidad. Gracias.
Muchísimas gracias. Saludamos la presencia de la licenciada Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal. A continuación, escucharemos el mensaje del honorable senador Colin Jordan, diputado del Congreso y ministro del Trabajo, Seguridad Social y Tercer Sector de Barbados. Muchas gracias. Y buenos días a todos y todas reunidos hoy. Quiero comenzar mandándoles saludos de nuestro primer ministro, el honorable Lamir Moan de Barbados, quien manda sus saludos a esta gran reunión de personas afines y progresistas en el gobierno y legislaturas en todo el hemisferio. También deseo comenzar compartiendo que un foro así, el Congreso Panamericano, y quisiera decir que las instituciones, porque yo espero que este Congreso en su segunda edición se convierta en una institución. En este momento es un foro, pero se convierta en una institución en donde aquellos y aquellas que estén interesadas en una forma centrada en el ser humano puedan reunirse periódicamente para compartir nuestras visiones, para escucharnos y nuestros desafíos y para ayudarnos unos a otros para construir esta solidaridad que será necesaria si es que queremos progresar en un mundo que está cambiando muy rápidamente. Ahora bien, vemos cambios significativos en la esfera económica. Vemos situaciones en las que las relaciones económicas normales ahora son relaciones puramente basadas en el poder. Vemos cambios significativos en el ámbito geopolítico, en donde lo que antes se pensaba que eran relaciones basadas en principios, ahora se han vuelto más transaccionales en naturaleza. Y para nosotros y nosotras en este hemisferio, pero en particular nosotros y nosotras en el Caribe, la crisis climática tiene una importancia significativa para nosotros y nosotras también. Ahora, como un gobierno progresista en un foro progresista, quiero compartir con ustedes, y sé que mi embajador que está aquí, el embajador Comishan, que es muy bien conocido, hoy Barbados celebra su Día de Emancipación. Y batallamos con si estaríamos aquí o no en la Ciudad de México el día de hoy. Pero reconocemos que inclusive al celebrar el Día de la Emancipación en casa, era muy importante para nosotros reunirnos con aquellos que siguen la lucha por la emancipación completa. Así que llegamos a la conclusión de que estar con ustedes hoy es parte de nuestra celebración del Día de la Emancipación. Reconocemos que aunque la emancipación fue en 1834 y en 38 en el Caribe británico, sigue siendo un proceso. No ha finalizado. Hay acciones legislativas que se han realizado, pero esa batalla continua para la autodeterminación, para la libertad plena, para compartir, expresar y tener relaciones en todo el mundo, es un proyecto en curso. Así que este foro, el Congreso Panamericano, es uno de esos foros que consideramos importantes en esta lucha por la autodeterminación y la
autorrealización. También quiero compartir con ustedes, y creo que algunos de ustedes lo saben, Barbados, el lema de Barbados desde su independencia en 1866, su independencia de Inglaterra, nuestro lema ha sido amigos de todos, satélites de nadie. Y en ese lema, creado y enunciado y compartido por el padre de nuestra independencia, hemos buscado compartir un camino. Yo uso un término antiguo, Nonland, pero una vía que indique que todos y todas y que tendremos relaciones con todos los países y naciones y territorios soberanos, no seremos mandados por nadie. Si bien somos un país muy pequeño, 430 kilómetros cuadrados, valoramos nuestra propia capacidad para determinar nuestro futuro. Hemos tenido una rica tradición de luchar contra la opresión. Celebramos, y al electorado que yo represento, desde 1675 han batallado para desterrar la opresión. Y en 1816 tuvimos un episodio significativo en esa lucha que acabamos de celebrar en el 26 de julio, un día en que los trabajadores de Barbados se levantaron para desterrar un sistema que era opresivo. Aunque hubo la emancipación, la calidad de vida era casi de tipo esclavista. Por eso estamos muy conscientes que inclusive, aunque celebramos el Día de la Emancipación, entendemos que el recorrido no ha terminado. Así que este Congreso Panamericano y reunirnos y desde Barbados estar con ustedes como un foro hemisférico, lo reconocemos como parte de esa travesía, parte de esa batalla en curso. Voy a compartir algunas de las áreas en las que Barbados ha dado una importancia significativa y sigue siendo muy fuerte en cuanto a su enfoque. La cuestión del multilateralismo. Todos sabemos que el sistema multilateral está bajo amenaza. Para Barbados, esta cuestión es existencial. Los pequeños estados solo podrán sobrevivir en un mundo grande y en un sistema que es multilateral en su enfoque, para que aquellos que sean muy fuertes se impongan sobre los que son pequeños. Así que el multilateralismo, aunque esté bajo amenaza, esté presente en todas las áreas que participemos. Y en las agencias internacionales tenemos una voz fuerte para abogar por la continuación y el fortalecimiento y profundización del sistema multilateral. También apoyamos fuertemente la cooperación sur-sur como un país de afrodescendientes. En años recientes hemos fortalecido nuestras relaciones con el continente y en Barbados nos referimos al continente, estamos ya refiriéndonos al continente de África y somos fuertes en nuestra celebración de nuestra conexión. Y no voy a entrar en detalles porque sería un discurso muy largo, pero ese enfoque hacia la cooperación entre aquellos del sur global es importante porque el norte global, aunque esta es una reunión panamericana, vemos que el norte global no está tan interesado en el sur global como antes. Así que la cuestión de la cooperación sur-sur se vuelve muy importante para nosotros. Las reparaciones también son muy importantes y están vinculadas con la cooperación sur-sur. Y en un momento en que debe darse esa reparación en esos países que fueron colonizados por potencias europeas, en un momento en que el movimiento de reparaciones
debe haber una retransferencia de lo que pasó en el periodo colonial. Vivimos en una situación en la que esos recursos ya no están siendo aplicados para aumentar la fuerza militar. Así que, si bien hay un intento para sacar a nuestra gente de la pobreza, aquellos que hicieron gran parte de su riqueza de países desarrollados en el Global Sur están usando su riqueza para sus ejércitos. Así que debemos reunirnos y tener instituciones así y incrementar la cooperación más allá de las fronteras para desarrollar nuestros países, sacar a nuestros pueblos de la pobreza y permitir un desarrollo adecuado centrado en la gente. Y Barbados reconoce que debe enfocarse en el sur global y seguimos impulsando algunas iniciativas que ya conocen y creemos que las instituciones que hemos creado no nos incluyen a nosotros, no están hechas para nosotros. En ese entonces no éramos estados soberanos, así que la necesidad de reformar estas instituciones es necesario. Y esa es una de las áreas de enfoque para la iniciativa Bretton Woods, que ha sido una iniciativa impulsada por nuestro primer ministro y también sigue trabajando en esa área. Reconocemos al Estado de Palestina porque entendemos que que nosotros también batallamos y están batallando por doquier por la autodeterminación. Vivimos en un momento en el que la democracia está bajo amenaza. Vivimos en un momento en donde la predecibilidad en la esfera geopolítica y global es algo que podíamos buscar. Reconocemos que todo está cambiando. La crisis climática lo exacerba. El rápido cambio en la tecnología tiene un impacto sobre ello. Como hemisferio, debemos luchar, debemos resistir y trabajar juntos, usar nuestros recursos intelectuales y combinar nuestros recursos físicos y a nuestra gente, nuestros recursos humanos, para poder asegurar que nuestros pueblos, los pueblos de las Américas, puedan vivir vidas dignas, centradas en los seres humanos, vidas que estén enmarcadas en la comprensión de que si no hay justicia, no hay verdadero desarrollo, a menos que haya justicia social. Así que mi mensaje para todos ustedes, al reunirnos como hemisferio, es: tenemos un futuro incierto, pero debemos mantener nuestra solidaridad. En toda Panamérica, la solidaridad por siempre. Gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de la honorable señora Delia Catalina Ramírez de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Adelante. Buenos días. Good morning. Buenos días. It is so good to be with all of you. Es muy bueno estar con ustedes, en especial porque estoy aquí hoy con los líderes y los paladines que están encabezando la lucha contra el fascismo y el ataque a nuestros inmigrantes. El congresista Chuy García, congresista Rashida Tlaib, congresista Ilhan Omar. Es un gusto estar con ustedes.
Yo soy la congresista Delia Catalina Ramírez y es un honor representar al tercer distrito congresional de Illinois. Pero más importante, soy la hija orgullosa de María Elvira Ramírez y Luis Antonio Ramírez, que son inmigrantes que me enseñaron a siempre liderar con compasión y reconocer la humanidad compartida en mi comunidad en Chicago y mis tías y primos en Guatemala. Las madres y niños que cruzan el Darién y que enfrentan hambruna en Palestina, los campesinos que luchan para proteger su agua, su tierra y a sus familias en Honduras, y mujeres embarazadas que caminan 1,800 millas a través de selvas. Ven, de esto estoy hablando. Thank you. Y reconocer la humanidad compartida entre mujeres embarazadas que caminan 1,800 millas a través de selvas, desiertos, túneles subterráneos y ríos para que sus recién nacidos tengan una oportunidad que ellas no tuvieron, como mi madre. La sabiduría de mi madre me permitió comprender que mi paz, mi seguridad y mi bienestar están interconectados con la paz, seguridad y el bienestar que otros y otras en todo el mundo están experimentando. Así que me enorgullece estar aquí hoy, guiada por la sabiduría de María Elvira y la sabiduría de las mujeres que le antecedieron en el segundo Congreso Panamericano. Participar en el primer Congreso Panamericano fue personal para mí, porque como les dije, yo soy la orgullosa hija de inmigrantes guatemaltecos. Llevo conmigo mi herencia en Estados Unidos, sé que la historia y la comunidad va conmigo por doquier, en especial en el Congreso, porque soy chapina, guatemalteca y estadounidense. Soy de Guatemala y de Chicago, Illinois. Soy la hija de inmigrantes y soy la hija de estadounidenses. Y creo que, a fin de prosperar, debemos reconocer que nuestros futuros e historias están interconectadas. Debemos reconocer que nuestra humanidad compartida y ese reconocimiento de la lucha por la liberación colectiva debe ser juntos y juntas por la libertad, la prosperidad y la seguridad. Y para mí, este reconocimiento debe formar un nuevo camino para las políticas de mi país. Se debe basar en la paz y alianza, fortalecidas con la justicia y democracia, y basada en la democracia y derechos humanos. Después de todo, no se puede lograr la paz o no se puede plantar la paz con las sillas de la violencia. No puede haber dominación. No se puede experimentar la seguridad de bombardeos y opresión. Darse cuenta de eso nos hace sentir solos, y a veces así es en la Cámara de los Estados Unidos, en especial en un mundo y en un país como el mío, que está tan adicto a la guerra, que siempre prioriza el imperialismo, la militarización, las conquistas, el control, la competencia y su intento de dominación. Pero en un mundo en donde los autoritarios, y conocemos algunos en Estados Unidos, amenazan las bases de nuestra autodeterminación y las bases de nuestra humanidad compartida, sabemos que es la verdadera democracia. Es solo para la gente, por el pueblo, y debe realizarse así. Y puede ser una gran amenaza para aquellos que buscan dominarnos y controlarnos. El año pasado nos comprometimos a plantar semillas de esperanza con nuestras comunidades. Nos comprometimos con la solidaridad contra las amenazas de paz y el cambio climático. Sabemos que solos es demasiado si estamos solos en nuestros países, pero juntos podemos crear el mundo que nuestra comunidad y ancestros soñaron. Así que hoy, en esta sala llena de las plantas, de las semillas que plantamos, el año pasado éramos unos 40, ahora somos 80. Veo colegas, hermanos y hermanas listos para seguir construyendo un futuro compartido en donde todos prosperemos. Como líderes que
que buscamos relaciones sobre la conquista, cooperación sobre otras cosas. Estamos en este Congreso Panamericano, buscamos tener comunidades florecientes aquí y en casa para tener vivienda asequible, para educación pública gratuita, para sistemas de salud integrales, reformas migratorias en todo el mundo para fortalecer la democracia y derechos humanos y para poner a la gente primero. Ese es el camino con el que estamos comprometidos. Desde Guatemala, Palestina, a México, a Canadá. Un mundo más amoroso y pacífico, en donde todos prosperemos juntos y se base en la gente. Quiero terminar diciendo unas palabras en español, porque yo soy guatemalteca con mucho orgullo, primero que soy americana. Y yo soy la orgullosa hija de María Elvira Ramírez, una inmigrante guatemalteca quien me enseñó a liderar siempre con compasión, a reconocer la humanidad que compartimos entre todas las personas en este mundo, que sea Guatemala o Palestina o Humboldt Park o Honduras. Su sabiduría me llevó a comprender que mi paz, que mi seguridad y mi bienestar estaban interconectados con la paz y seguridad de todos nosotros. Por eso me orgullece estar aquí con ustedes, guiada por la sabiduría de mi madre, para un segundo Congreso Panamericano. Y durante el pasado Congreso que tuvimos en Bogotá, Colombia, nosotros nos comprometimos a sembrar relaciones que den fruto de esperanza para nuestras naciones y nuestros vecinos y abordar los desafíos y enfrentarlos juntos, esas amenazas de paz que estamos viendo aún más en este momento. Esos ataques de democracia que estamos viendo en toda nuestra área, pero también globalmente. Y yo sé que hoy en esta sala, llenas de esas semillas que crecieron y multiplicaron, estamos listos con la potencial de más relaciones para poder llegar a construir el futuro en que nosotros nos hemos comprometido y compartimos. Yo veo líderes dispuestos a elegir las relaciones por encima de la conquista, la cooperación por encima de la competencia y la diplomacia por encima de la dominación. Dispuestos a reconstruir comunidades prósperas en nuestro país y en el extranjero con el compromiso de ambientes limpios, de vivienda asequible, de educación pública de calidad, de defender al inmigrante sin importar las fronteras, de atención médica integral y gratuita, de democracias resilientes con derechos humanos y políticas que ponen a prioridad nuestras comunidades trabajadoras. Ese es el camino y el reto que tenemos. Y aquí, representando a los progresistas, a los campeones de la izquierda en el Congreso de Estados Unidos, estamos aquí diciendo que nosotros regresaremos a esa pelea todos los días en Estados Unidos, para que se entienda que Estados Unidos solo sale adelante por el inmigrante y por las relaciones que tenemos con ustedes de igualdad y de equidad. Así que vamos a continuar trabajando para un mundo más justo, pacífico, amoroso, que honre nuestra humanidad compartida, porque sabemos que es posible. Seamos la luz en la oscuridad. Y hay mucha oscuridad en este momento por donde estamos nosotros. Pero seamos fuentes de esperanza, seamos lazos de hermandad y que seamos el organismo que trae la libertad a todo el mundo. Y eso dice libre Palestina también. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje de la licenciada Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal. Gracias, buen día a todas, a todos. Saludo con muchísimo gusto a todos mis compañeros, compañeras del Presidium. Veo también a mis compañeras, compañeros del movimiento y a compañeros y amigos de distintas partes del mundo, de distintas partes de nuestra región. Y no quisiera ser repetitiva, pero sí celebrar y reiterar que estemos aquí reunidas y reunidos
porque lo que nos caracteriza a todas las personas que estamos aquí es esta fuerza, esta acción y esta convicción de construir realidades distintas para nuestras sociedades y por supuesto también más allá de nuestras fronteras. Para nosotras en México es un orgullo encontrarnos acá, porque México vive, como siempre lo decimos, porque sin duda es motivo de satisfacción colectiva y social, México vive un momento de profunda transformación. Desde el 2018, con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos costó décadas de lucha al pueblo mexicano, que nos costó enfrentarnos a fraudes electorales, a noticias falsas, a calumnias, y que fortaleció esta capacidad del pueblo mexicano de soñar, de luchar, de resistir, de organizarse y ahora de ejercer el poder, porque desde el 2018 llegó al poder la mayoría del pueblo de México, encabezado por el presidente López Obrador, e inició un proyecto de transformación profunda que me parece que se alcanza a ver en muchas partes del mundo y que si no vale la pena fortalecer y reiterar lo que significa México para la región y para el mundo. México ha demostrado que sí hay una alternativa al modelo neoliberal, que sí se puede construir un gobierno para el pueblo, que sí se puede servir sobre todo a quienes más lo necesitan. Nuestra máxima ha sido que por el bien de todos, primero los pobres, y ahora que tenemos a la primera mujer presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, decimos las mujeres feministas del movimiento, por el bien de todos, primero las pobres, porque las personas más pobres de nuestros países son las mujeres. La mujer más pobre, la persona más pobre de México es una niña indígena con discapacidad. Y nos enorgullece mucho saber que a 7 años del proceso de transformación en México hay resultados que están a la vista en tanto a la garantía de derechos, en el fortalecimiento de la economía interna y en algo que en los últimos días ha sido una noticia derivado de las mediciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y es que en México en los últimos años han salido casi 10 millones de personas de la pobreza. Y eso es una realidad medible que sin duda nos enorgullece y que da cuenta de que este proyecto que hemos denominado Humanismo Mexicano es un proyecto que se aleja del modelo neoliberal, pero que no solo se queda en un sueño o en un planteamiento teórico, es una realidad que se vive en México y por supuesto quisiera compartirles ahora, por supuesto, para quienes se sostienen y se benefician del sistema neoliberal y del sistema que acumula la riqueza en unos cuantos, es estorboso que un país como el nuestro, además con las dimensiones, con la posición geopolítica, con la cantidad de población, con la diferencia geográfica, por la grandeza que es México en todos los sentidos. Por supuesto que hay a quienes en el mundo les molesta que México sea un ejemplo de una alternativa al modelo neoliberal y no podemos negar que estamos viviendo un momento muy complejo en el mundo. México durante mucho tiempo miró al sur con anhelo, con esperanza, observando otros procesos de cambio, otras luchas que lamentablemente se han enfrentado a los golpes de Estado, a esta intervención constante a través de los medios de comunicación, utilizando el Poder Judicial, tratando de desestimar los procesos del pueblo. Y hoy nuestra región vive momentos complejos, pero el mundo en general se enfrenta a una nueva ola fascista
y me parece que habrá que aprovechar estos espacios y estos encuentros para hacer una gran alianza contra el fascismo, una gran alianza que nos permita abrazarnos, articularnos desde lo que nos toca en nuestras propias luchas y en nuestros países para, por lo menos en la primera batalla, ganar cultural y discursivamente contra el fascismo. Porque no podemos negar, por lo menos acá en México varias y varios lo pensamos, cuando el fascismo ha llegado a algunas partes del mundo con gobiernos, es porque ha ido conquistando mayorías y ha ganado por la mayoría a través del voto. Y eso me parece que es gravísimo, porque significa que algo, quienes nos asumimos progresistas o de izquierda, algo hemos desatendido para que se vaya construyendo en algunos territorios una mayoría que respalda esa visión neofascista. En México, además del proyecto de gobierno, del proyecto político, económico, que se está impulsando, nosotras y nosotros siempre hemos estado convencidos de que tiene que haber una revolución de conciencias y que el pueblo tiene que abrazar estos cambios que se están viviendo y que esta conciencia es el mayor blindaje frente a cualquier amenaza que intente retroceder lo logrado o que intente impulsar un pensamiento neofascista. Entonces, yo solo saludarles, decirles que estamos muy orgullosos de que México abrace este encuentro, que nos podamos mirar, encontrar, pero sobre todo dialogar y construir estas grandes alianzas contra las amenazas que trascienden fronteras y que todas y todos los vivimos todos los días. Me parece que estamos en un momento que amerita lo mejor de todas las personas que nos dedicamos a lo público, a lo político, que soñamos con nuevas realidades, y ahí hay que construir con mucha esperanza para que el neofascismo no se instale en ninguno de los territorios que habitamos y que luchamos. Entonces, pues solo saludarles, abrazarles con muchísimo gusto, muchísimo cariño, y que viva la Internacional Progresista y este encuentro que nos ha citado. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México. Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Con el aprecio y respeto que merecen mis compañeras y compañeros del Senado de la República y del Gobierno de México, yo quiero, en representación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, nuestra compañera Clara Brugada Molina, darles la más fraternal bienvenida a la Ciudad de México y desear el mayor de los éxitos a este segundo Congreso Panamericano que la Internacional Progresista ha emprendido en nuestra ciudad. Apreciamos sinceramente que después del evento en Bogotá, allá en Colombia, hayan decidido traer la sede de este segundo Congreso a nuestra ciudad, que felizmente coincide con el momento en que la Ciudad de México celebra los 700 años de su fundación. Apenas el sábado pasado dábamos cuenta de la conformación de esta gran metrópoli. La Ciudad de México, desde su origen, fue una gran metrópoli. Como decimos aquí, esta ciudad nunca fue pueblo, porque en su fundación, México Tenochtitlan se fundó con 200,000 habitantes, de acuerdo a los datos más conservadores, cuando en esos momentos la ciudad de Sevilla, la más poblada entonces en el Reino de España, tenía 50,000 habitantes. Y es una historia no solamente de construcción de una cultura, de una civilización, sino una forma de convivencia en grandes congregaciones metropolitanas. Y nos da también mucho gusto que este evento, con la hospitalidad del Senado de la República,
se celebra aquí en la vieja casona de Xicoténcatl, que como decía el parlamentario Don Díaz, efectivamente fue aquí un colegio jesuita, el templo de Santa Ana, el hospital de Santa Ana, pero que también fue desincorporado de los bienes de la iglesia por el presidente Juárez en los momentos de la construcción del Estado laico en nuestro país, y al mismo tiempo para nosotros los chilangos, los capitalinos, es muy importante porque aquí se celebró la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que logró después de 194 años, porque desde 1824, en la celebración del primer Congreso del México Independiente, a la Ciudad de México se le negó el ejercicio de derechos políticos plenos y su reconocimiento como una entidad de nuestro país. Tuvieron que pasar muchos años para lograr la autonomía del gobierno de la ciudad, que apenas conquistamos en el 2017, aunque hay antecedentes importantes, porque fuimos durante muchos años una dependencia del gobierno federal, donde el presidente, esta fue la ciudad del presidente, designaba a los gobernantes. Y apenas en 1997, después de una enorme lucha política, social, ciudadana, logramos elegir por primera vez al jefe de gobierno, en el 2000 a las autoridades de las delegaciones políticas, y hoy tenemos ya la posibilidad de elegir libremente a todos nuestros órdenes de gobierno. Lo que no significó que la Ciudad de México fuera siempre el epicentro de las transformaciones políticas de nuestro país. Esta es una ciudad de cambio, de transformación, de debate y desarrollo de las ideas, que nos ha convertido, como lo han dicho aquí mis compañeras y compañeros, en la cuna de la cuarta transformación de nuestro país. Y a pesar de la restricción de nuestros derechos, y a pesar de un régimen autoritario que durante muchos años proscribió la posibilidad de la participación electoral de la izquierda y de las fuerzas progresistas, a pesar de un régimen que conculcó las libertades políticas, esta ciudad no solamente emergió de la lucha de muchas generaciones de la izquierda y las fuerzas progresistas en el movimiento sindical, en el movimiento popular, en el movimiento por las libertades políticas, sino también emergió de los escombros de los sismos de 1985 para edificar un proyecto desde la izquierda que hoy se ha convertido en un proyecto nacional que rige los destinos de todas y de todos los mexicanos. En esta ciudad, no solamente en 28 años de gobierno, hemos construido la política social más ambiciosa que se haya escrito, yo digo, sin petulancia, en América Latina. Hemos convertido lo que fueron las políticas asistencialistas, las que fueron las políticas focalizadas, en derechos universales para todas las personas en nuestro país. Aquí, desde el 2000, se otorgó la pensión universal para los adultos mayores de 65 años, que hoy gozan todos los adultos mayores del país. En esta ciudad hoy, todos los niños tienen un apoyo económico sus madres en los primeros 3 años de vida para que puedan desarrollar sus facultades, sus aptitudes psicomotoras, intelectuales, en igualdad con el resto de los niños de la ciudad. En esta ciudad surgió por primera vez la paridad entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno en el año 2000, que hoy está en todos los ámbitos y en todos los órdenes políticos de nuestro país. Aquí se reconoció por primera vez el matrimonio igualitario y el derecho a la despenalización del embarazo. Aquí se ha edificado una política que ha permitido no solamente sacar a 10 millones de personas de la pobreza a nivel nacional desde el 2018, sino encabezar un proceso de transformación que puede transformar en el largo plazo
a nuestro país. Sin embargo, estamos también atentos a los riesgos que hoy enfrenta la democracia en México y en el mundo, a las tentaciones autoritarias, xenofóbicas, supremacistas que pretenden minar las libertades y derechos alcanzados en todo nuestro continente y en otras latitudes. Y estamos convencidos de que una reflexión como la que vamos a realizar estos días en este Congreso es un momento muy oportuno, no solamente para intercambiar nuestras experiencias que han sido exitosas, sino también para reflexionar en qué hemos fallado, qué es lo que ha permitido el regreso de proyectos conservadores desde la derecha en países donde habíamos conquistado proyectos importantes que dejaron atrás las dictaduras militares y los regímenes autoritarios en el continente. Con reconocer los errores que hemos cometido y las desviaciones que han existido en estos gobiernos por burocracia, por ineficiencia e incluso por corrupción. Y reconocer que la única forma de que nosotros enfrentemos una embestida internacional como hoy la estamos viviendo en el mundo es no solamente fortaleciendo nuestros lazos de unidad, de cooperación, de la alianza política, sino para encarar conjuntamente la adversidad. Son momentos de definiciones en donde no caben ambigüedades y esperemos que las resoluciones de este Congreso con toda claridad defina nuestra posición frente a la persecución de los migrantes en los Estados Unidos, frente a la barbarie del genocidio en Gaza y contra la población palestina, y que afirmemos un lazo de cooperación y trabajo conjunto para reemprender las sendas que en muchos lugares hemos perdido las fuerzas progresistas y democráticas del continente. Deseo el mayor de los éxitos y que tengan una productiva estancia en esta Ciudad de México. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Mauricio Jaramillo Jacir, viceministro de Asuntos Multilaterales de la República de Colombia. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, a los compañeras y compañeros que me acompañan en la mesa, y un saludo especial obviamente a la delegación de Colombia, al Congreso. Empecé diciendo que este es un país muy importante para Colombia, no solamente por los lazos culturales, porque nos parezcamos, por la influencia que ha tenido México, sino porque México siempre fue refugio para los colombianos y colombianas. Cuando nos cerraron las puertas del mundo en las peores épocas de la violencia o de la persecución, México siempre fue generoso con Colombia desde comienzos de siglo, tal vez con nuestro principal poeta Porfirio Barba Jacob, Laura Restrepo, Fernando Vallejo, Gabriel García Márquez, etc. Siempre nuestro amor por el pueblo mexicano más allá de sus instituciones. Quisiera empezar diciendo que me alegra mucho que se hable tanto Gracias. ¿Sí? ¿Ahí? Me alegra mucho que se hable tanto sobre Gaza, porque creo que es un tema que nos convoca como sur global, pero sí quisiera decir que más allá de los anuncios sobre el reconocimiento del Estado palestino es injustificable, y creo que yo lo digo como progresista, no lo digo como viceministro. No entiendo por qué hay gobiernos del mundo que se sienten identificados con el progresismo y con la bandera de los derechos humanos y aún tienen relaciones diplomáticas con Israel. Eso es absolutamente injustificable. No hay ninguna justificación desde el punto de vista del derecho. Nosotros, desde Colombia, gracias, fuimos de los primeros en hablar de genocidio. Y no entendemos no solamente por qué siguen teniendo relaciones diplomáticas con Israel, sino por qué se habla de masacre, por qué se sigue hablando de conflicto, por qué se sigue hablando de guerra. Esta mañana se dijo acá, Palestina no tiene ejército. Hoy, decir que porque se reconoce al Estado de Palestina se hace lo correcto es muy poco.
La gente espera mucho más de nosotros. E insisto, no creo que sea una labor en exclusiva del progresismo, porque no hay causa palestina. Es la defensa del derecho internacional. Lo dijo Francesca Albanese estando en Bogotá. No es una potestad. Es nuestra obligación frente a la Convención del 48 sobre no solamente sanción, sino sobre todo prevención frente al delito del genocidio. Este es el peor genocidio de la contemporaneidad, y no porque los otros no sean graves. Cada genocidio en su singularidad es horrendo. Lo que pasó en Biafra, lo que pasó en Ruanda, lo que pasó en Darfur, lo que pasó en Srebrenica, todos son gravísimos. Pero este lo es un poco más, porque el problema en Ruanda es que no se hizo. El problema en Ruanda es que miramos para otro lado, ¿sí? El problema en Darfur es que Estados Unidos reconoció que había genocidio en Darfur. Lo hizo de manera formal. El problema es que no actuó. El problema de este es que no solamente no se hace, sino que por primera vez en la historia el establecimiento internacional lo está apoyando. Lo están apoyando los medios de comunicación, lo están apoyando los países más poderosos y aquellos que se han arrojado el derecho de hablarnos a nosotros, el sur global, de derechos humanos. Entonces, simplemente quisiera decir con que creo que la gente espera mucho más de nosotros que simples condenas, que simples indignaciones o el insuficiente pero necesario reconocimiento del Estado palestino. En segundo lugar, creo que qué bueno que hablemos de migraciones, porque también creo que hemos fracasado como humanidad. Hace relativamente poco tiempo vimos la imagen horrenda de Ilan Kurdi, no sé si lo recuerdan. Es una imagen que nos confirma que como humanidad fracasamos. Esas imágenes hoy se complementan con las imágenes, con esta cacería en el norte global a nuestros migrantes. Yo lo digo además porque vengo de una familia migrante. Yo del norte global coincido con el ministro de Barbados. Del norte global espero muy poco. Pero en materia migratoria creo que nos corresponde hablar, creo que menos de América Latina, hablar más del sur global. Creo que somos pueblos que nos tenemos que unir, hay que pensar más allá, hay que unirnos con el África subsahariana, hay que unirnos con el Medio Oriente, con Asia Central, con los países asiáticos, porque todos están viviendo la misma calamidad. Creo que hoy el discurso latinoamericanista tiene que sobrepasar esos márgenes pequeños de la geografía, porque creo que ese derecho del que muchos de ustedes no participaron, en especial los países del Caribe o los países producto de la descolonización, que ni siquiera algunos de ellos existían como estados independientes, pero qué triste paradoja, ¿no? Somos nosotros los que hoy estamos defendiendo el derecho, los derechos humanos y obviamente los derechos de los migrantes. Yo invito a que convirtamos en nuestra bandera un discurso crítico frente a las drogas, que es lo que hemos hecho desde Colombia. La defensa de los derechos de los migrantes, la descarbonización, en general el derecho internacional humanitario. No podemos seguir quedándole mal a nuestros migrantes, no podemos seguir repitiendo las tragedias como la Palestina, la de Ilan Kurdi, lo que está pasando en Sudán, en Kibú, entre la República Democrática del Congo y Ruanda. No podemos dar ningún derecho por descontado, y creo que así como en la Segunda Guerra Mundial en buena medida fueron algunos de los estados del hoy norte global los que salvaron a la humanidad, no creo que haya ningún estado hoy del norte global suficientemente comprometido con la defensa de la multilateralidad, el derecho internacional y las instituciones internacionales. Hay una ofensiva furibunda. Yo soy muy escéptico cuando dicen que el multilateralismo está en crisis. No creo que esté en crisis, creo que es una autoprofecía cumplida de los discursos antiderechos. Está bajo asedio. Creo que esta es la ofensiva más brutal que hemos conocido desde que tenemos la Carta de San Francisco. Entonces los invito a que nos identifiquemos como pueblos del sur global, para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de la autodeterminación. No caigamos en las trampas de la relativización de la extrema derecha, cuando nos dicen por qué están hablando hoy de Palestina y se les olvida Sudán, se les olvida la República Democrática del Congo, Birmania, Ucrania, etcétera. La respuesta de Afganistán, que es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de que Estados Unidos alterará el equilibrio geopolítico del Oriente Medio y de Asia Central. Nuestra respuesta solamente puede ser una, y tiene que ver con que no hay ninguna tragedia hoy en la humanidad donde esté más en juego el principio de la autodeterminación que lo que está pasando en Palestina. Quiero obviamente cerrar
pidiendo un aplauso para Rashida Tlaib, que creo que es un símbolo de resistencia en el norte global. Es una de las personas que más ha hecho por resistir y por difundir la causa palestina en Estados Unidos, que creo que no es fácil. Una cosa es defender la causa palestina en un país como México, en Colombia, en Brasil, pero creo que en Estados Unidos, con esta ofensiva fascista feroz, tienes toda nuestra admiración. Estamos muy pendientes en Colombia de lo que haces y seguramente en Gaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, escucharemos el mensaje de la senadora Reina Celeste Asensio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hola, muy buen día a todas, a todos. Saludo con muchísimo aprecio a las personas que forman parte del Presidium, que más que legisladoras o secretarios de gobierno o alguna otra representación, hoy son maestras y maestros para las juventudes mexicanas y en el mundo. Así también saludo a todas las autoridades que nos acompañan desde las diferentes alcaldías y desde los diferentes espacios. En 2024 tuve la oportunidad de participar en el primer Congreso Panamericano con sede en Bogotá, Colombia, donde conocí a legisladoras, legisladores y políticos de diferentes países, aliados de los derechos progresistas de los países de América. Fueron días de amplios aprendizajes en los que las frases como usar el poder como herramienta de transformación de Epsi Campbell de Costa Rica o la corrupción es la muerte de la democracia que enunció Nathaniel canadiense son solamente algunas de las reflexiones para tener presente. ¿De dónde vienen los movimientos progresistas? ¿En qué momento nos encontramos actualmente y hacia dónde vamos a seguir caminando? Ante una realidad abrupta, la regresión y retroceso de los derechos humanos que ya ocurre en algunos países del continente americano. En aquel Congreso y ante el triunfo del segundo piso de la Cuarta Transformación con la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, propuse a México como sede del segundo Congreso Panamericano, destacando nuestra realidad actual. Tener a una lideresa con más del 80% de aprobación de su pueblo, lo que la convierte en una referente mundial y que, dicho por juventudes de otros países, nuestra presidenta también le representa. Por cierto, en la mañanera del pueblo del martes 29 de julio de este 2025, ante un cuestionamiento de una reportera sobre el Congreso que hoy nos reúne, expresó la importancia de generar el debate a nivel nacional e internacional sobre los grandes cambios del mundo y la reivindicación de proyectos basados en el humanismo, tanto que ayer por la tarde les recibió en Palacio Nacional. Respaldamos la postura de nuestra jefa suprema al asegurar que la Cuarta Transformación es el movimiento más importante del mundo, de transformación profunda basada en principios y valores sustentados en el humanismo, pensamiento que viene de la herencia cultural de los pueblos originarios y de la historia de México. La visión de la Cuarta Transformación siempre es el impulso del humanismo frente a la avaricia, el odio, la discriminación y la desigualdad. La Cuarta Transformación en México representa la esperanza de padres y madres de ver a sus hijos crecer en un país con igualdad de oportunidades educativas, de salud, economía, trabajo, de una vida digna. Representa el anhelo de millones de mujeres de poder llegar a ser lo que queramos ser, desde estudiantes, licenciadas, ingenieras, hasta la participación en el ámbito político como regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas locales o federales, senadoras, gobernadoras y presidentas de la República. Con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegamos todas. Y se siente, se vive y se legisla, con el paquete de iniciativas en materia de igualdad sustantiva que impulsó desde Palacio Nacional y que ya aprobamos en el Congreso de la Unión.
En 2018, como bien se ha expresado, por primera vez en la historia política de México se logró un gabinete paritario e incluyente, congresos paritarios, y en 2027, segura estoy que lograremos paridad en todas las gobernaturas de los estados. Entre otros logros, como la Cuarta Transformación, también se puede destacar que no existe un gobierno rico y un pueblo pobre. Ahora se trabaja con austeridad republicana. Tenemos servidores de la nación recorriendo cada rincón del país para otorgar programas de bienestar. Un apoyo que llega a 8 de cada 10 familias mexicanas, generando también economía circular. Realizamos reformas para el bienestar de nuestros pueblos originarios, fortalecimos nuestra soberanía energética y se legisla en el cuidado y protección animal. Antes se vivía en un país sin justicia, por lo que uno de los avances más significativos en este año es la reforma al Poder Judicial, en la que es el poder popular quien decide quiénes impartirán justicia en nuestro país. Todos estos derechos ahora se practican en el diario comunitario. Nuestra visión es la herencia del gran líder Andrés Manuel López Obrador, ideólogo del humanismo mexicano, que abraza a los más desprotegidos, a los adultos mayores, a las juventudes, a las mujeres, a los pueblos originarios, los migrantes, las personas con alguna discapacidad y a las poblaciones de la diversidad sexual. Ahora, estos grupos poblacionales son considerados prioritarios en nuestro país y no daremos un paso atrás para seguir con la transformación hasta lograr la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que dio origen a que la niñez, la juventud, hombres y mujeres de nuestro país se sumaran al movimiento Regeneración Nacional fue la lucha contra los gobiernos neoliberales que buscaban privatizar todo cuanto se pudiera, sin importarles si el pueblo comía, se enfermaba, estudiaba o agonizaba. Esta transformación surge de los movimientos sociales estudiantiles, magisteriales, obreros, campesinos, entre otros. Somos la resistencia y presencia viva de nuestros abuelos y abuelas que murieron con la ilusión de ver consolidado este gran proyecto en el que los principales protagonistas somos el pueblo mismo, que salió a las urnas en 2018 para transformar de raíz la vieja politiquería. Hoy el pueblo manda y el gobierno obedece. Hoy el pueblo tiene el poder y las y los funcionarios trabajamos escuchando a las personas de cerca, de frente, sin privilegios, sin corrupción, con austeridad, honestidad y resultados. Hoy vivimos una transformación pacífica, una revolución y despertar de las conciencias. Lo anterior, claro que nos obliga a cuestionarnos cómo lograr mantenernos al frente y dar continuidad. No podemos decir ni afirmar que somos diferentes cuando al llegar a los espacios actuamos igual que los que ya estaban. Ser la primera fuerza política del país representa el reto de no caer en la soberbia, de mantener los pies bien puestos sobre la tierra y de ejercer el poder para representar, ayudar y resolver. Ese es el verdadero poder y la esencia del arte de la política. Hoy, gracias a este legado, una humanista michoacana, una humanista mexicana, les da la bienvenida a México desde el Senado de la República. Bienvenidas, hermanas y hermanos de Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Países Bajos, Ecuador y España. Estoy segura que en esta segunda edición del Congreso Panamericano generaremos una transferencia de conocimientos importantes que se traducirán en la creación de derechos para nuestros pueblos. Somos países hermanos y somos seres humanos. En nuestras manos está el presente y el futuro de nuestras luchas, de nuestras causas y de nuestros pueblos. Que el verdadero poder lo ejerza la población soberana, independiente y organizada, y sea la misma quien defienda su gobierno. Seamos un solo equipo.
Agradezco a los organizadores del Congreso Panamericano, Luisa María, David, Yecuena, Giorgio, por la confianza para coadyuvar y aceptar como sede oficial el Senado de la República. Asimismo, también agradezco al coordinador del grupo parlamentario por todas las facilidades y a la coordinadora de asesores de la Comisión de Derechos Humanos, Tania Ramírez, así como a todas y cada una de las áreas que el día de hoy nos han apoyado para que todo esté en perfectas condiciones. Sean pues bienvenidas y bienvenidos al país de los derechos progresistas, en el que la agenda legislativa se construye por, con y para el pueblo. ¡Viva el poder del pueblo! ¡Y vivan los países de América! Muchas gracias por sus distinguidas palabras. Agradecer también las elevadas palabras de nuestros ponentes, así como la presencia de los distinguidos legisladores que nos acompañan. Agradecemos a todos su presencia en este importante evento inaugural en el cual fuimos testigos de los lazos fraternales que se estrechan a partir de ahora en este distinguido Congreso Parlamentario llevado a cabo en la Ciudad de México, no sin antes invitarlos a que sintonicen nuestras plataformas oficiales, así como la señal del canal del Congreso. Antes de abandonar este histórico recinto, invitamos a nuestro honorable presidium en compañía de nuestros distinguidos invitados y congresistas a posar para la fotografía oficial e informamos que el señor coordinador de este Congreso Panamericano queda a disposición de los medios de comunicación en el lugar habilitado para estos efectos. Hasta pronto y muchas gracias. El Congreso Panamericano nace el año del 2024 por una iniciativa del Gobierno de Colombia para crear una instancia de diálogo y de coordinación para la acción entre las fuerzas democráticas y progresistas de los países del sur, el centro y el norte de nuestro continente americano, reconociendo que se cuentan con desafíos comunes que convocan y al mismo tiempo se observa que varios de los obstáculos que enfrenta la región en sus países también encuentran similitudes. Escuchamos las palabras, por supuesto, del senador Gerardo Fernández Oroña del Grupo Parlamentario de Morena, presidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Y también hemos escuchado a personalidades del gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, escuchamos también el mensaje del señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional de Honduras, de la doctora Alicia Bárcenas, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del señor Colin Jordán, diputado del Congreso y ministro de Trabajo, Seguridad Social y Tercer Sector de Barbados, de la señora Delia Catalina Ramírez, Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, del licenciado Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, el licenciado Alejandro Encinas, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana del Gobierno de la Ciudad de México, por supuesto a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, y finalmente escuchamos a la anfitriona de este importante Congreso Panamericano de la Ciudad de México, año 2025, Solidaridad entre Pueblos, a la senadora Reina Celeste Asensio Ortega del Grupo Parlamentario de Morena, y quien además funge como presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos en el Senado de la República. Esta fue la importante inauguración, este acto protocolario que llevamos a su pantalla a través de la señal del canal de Congreso. Gracias por habernos acompañado, pásala muy bien, excelente viernes y por supuesto, excelente inicio de mes. El mercado y el tráfico ilícito del patrimonio es una industria multimillonaria en la que se comercian todo tipo de obras culturales, antigüedades, arte robado durante conflictos armados extraídos de museos o piezas arqueológicas